Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hoy no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Humillé a aquel que me perdonó la vida. Traicioné al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro destino, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado,
atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Hola, mi nombre es Laura Magaña Vázquez y me congrego en la Iglesia Buenas Nuevas de Cuautitlán, en el Estado de México. Bueno, pues este tiempo lo voy a ocupar para compartir parte de mi testimonio. ¿Cómo es que yo recibí la salvación? Esta salvación la recibí hace un poco más de 10 años. Fui invitada por el pastor Arellano a su iglesia, el cual nos dijo solamente: si vienen a la iglesia, solo abran su corazón. Y de esa manera hicimos. Estuvimos muy atentos a lo que el pastor nos predicó. Aún recuerdo su predicación de ese domingo. Él nos habló acerca del sacrificio para perdón de pecados en el tiempo antiguo. Cómo es que el sacerdote tenía que sacrificar a un cordero perfecto, sin mancha, sin ningún defecto, para perdonar el pecado de una persona por un solo día. También cómo el Cordero también perdonaba el pecado por un año al pueblo de Israel. Y también cómo era enviado el Cordero perfecto al desierto para olvidar el pecado de todo el pueblo, para siempre. Esto era solo la sombra de los bienes venideros, porque después nos explicó, como dice en el libro de Hebreos, que el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, fue nuestro Señor Jesucristo. Como por la obra de Él, que Él derramó toda su sangre en la cruz, nos perdonó el pecado con el cual habíamos nacido. Pero no solo lo perdonó, sino lo olvidó para siempre. Y solo por la fe nosotros obtuvimos salvación y vida eterna. ¿No saben cómo eso, al caer en mi corazón, fue de mucho agradecimiento y de mucho asombro saber que ahora, ya de ser pecadora, había pasado a ser justa delante de Dios? Esto conmovió mucho mi corazón y agradecí al Señor por esta preciosa obra que Él hizo en mi vida, y no solo en la mía, sino en toda la humanidad. Solo hay que creerlo. Pues bien, después de eso tuvimos comunión con los pastores, mi esposo con el varón y yo con la pastora, y pudimos confirmar realmente que la salvación se había establecido en nuestro corazón. Y agradecimos mucho al Señor, pero de inmediato nos dimos cuenta que era muy importante añadirnos a la iglesia, a la cual fuimos invitados. Pues de esa manera empezamos a venir a la iglesia, como miembros de esta iglesia. Pero era algo muy pesado porque nosotros vivíamos bastante lejos de Cuautitlán. Teníamos que atravesar toda la ciudad para venir acá. Y era un poco desgastante porque a veces comíamos, a veces medio comíamos y había muchas actividades. Había que ir a varios lugares a presentar obras de teatro para los niños, para las personas que se acercaban en los parques, y compartir el evangelio, y después regresar demasiado tarde y muy cansados a nuestra casa. Por esa razón, mi esposo pensó en la conveniencia de mudarnos hacia acá, y así hicimos. Una hermana que estaba muy entusiasmada en ayudarnos nos consiguió una pequeña casa en la cual vivimos algún tiempo. Pero por la gracia de Dios, ahora ya tenemos nuestra propia casa en este municipio. Y ahora estamos de lleno entregados al trabajo en la iglesia. Pero al principio no fue así. Yo tenía mucha dificultad en mi corazón, porque mi esposo desde un principio se apegó mucho a la iglesia.
y en todas las actividades él quería estar. Y eso a mí me causaba mucha dificultad en mi corazón. Yo peleaba con él porque le decía, oye, tú solo estás en la iglesia, debes tener tiempo para la familia. Pero él me decía siempre, lo que sucede es que tú no has conectado tu corazón con el mío. Pero, ¿sabes? Voy a orar para que sea de esa manera. Eso causaba mucha molestia en mi corazón, pero realmente eso era lo que sucedía. Pero al paso del tiempo, a través de la guía de los pastores, de escuchar la palabra con más atención, de integrarme un poco más a la iglesia, mi corazón se pudo conectar con el corazón de mi esposo. Y entonces mi manera de pensar cambió en gran manera, porque empecé a involucrarme en el trabajo de la iglesia. Lo primero que sucedió en mi vida fue añadirme al grupo de maestras. Me fue hecha una invitación, la cual acepté, y entonces ahora soy maestra de los pequeños. Lo cual también ha resultado un poco difícil, ¿verdad? Porque las maestras, pues por lo general son más jóvenes que yo. Los niños, pues hay que tener mucha actividad con ellos. Nosotros les enseñamos lo que son las mímicas. A través de estos cantos y movimientos transmitimos el corazón de Dios hacia los niños. Y a veces se me dificulta maniobrar mis manos junto con mis piernas. Es un poco complicado, pero el Señor me ha dado la gracia para eso. Además de que tenemos algunos entrenamientos donde nos enseñan cómo predicar o cómo transmitir a los niños a través de las actividades el corazón de Dios. Por eso estoy muy agradecida, pero también yo veo cómo los niños están cambiando sus corazones. Están recibiendo la palabra y la establecen en su corazón. Y eso para mí es de gran bendición. En la misión nos enseñan a vencer retos. A veces, entrenando en las mímicas, me da risa de cómo me muevo o cómo transmito, pero nos enseñan a vencer los retos y a no tener miedo a hacer el ridículo delante de ellos. Por eso es que podemos avanzar. Y por eso Dios me ha dado la gracia para poder avanzar y no retroceder en este ministerio. Ahora yo tengo una esperanza en cada uno de nuestros pequeños y los veo como siervos de Dios en un futuro, no muy lejano. Ellos servirán al Señor por lo que estamos transmitiendo. Y no que sea un esfuerzo nuestro, es solo lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso estoy muy agradecida. También en algunas ocasiones la pastora me ha pedido meditar con las mujeres la palabra de Dios. Y eso estoy haciendo también ocasionalmente. Para mí es de bendición también preparar un tema, transmitir a las hermanas y ver cómo ellas reciben el corazón de Dios a través de lo que Dios hace en mi vida para transmitir. Por eso estoy muy agradecida. Ahora puedo ver que si yo no sirvo en la iglesia, no tengo un propósito de vida, porque tal vez yo quisiera ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor abuela, pero yo no puedo hacerlo por mí misma. Y eso es algo pasajero, pero lo eterno es servir a Dios en cualquier cosa que hagamos, sobre todo predicando el evangelio. En este caso, tanto a los niños como a las hermanas. Pero también fui invitada para participar en lo que llamamos CLF, que es el Congreso de Pastores y Líderes Cristianos. Este proyecto ya fue dado hace algunos años, pero al principio fue muy complicado para el pequeño grupo de hermanas que estábamos trabajando en ello. Teníamos que armar una base de datos para invitar a los pastores, ya que el propósito del CLF o Congreso de Pastores y Líderes Cristianos tiene el poder ayudar a los pastores en su ministerio, que sus ministerios se fortalezcan para que el propósito de predicar hasta el último rincón del mundo pueda ser posible. Para eso se hacen estos eventos. Y ahora podemos ver que los pastores que ya tenemos en una base de datos e invitamos a cada uno de nuestros eventos, están muy agradecidos por ver cómo se han fortalecido sus ministerios y los de sus líderes y además también los de sus congregantes en alguna ocasión. Entonces esto me ha dado mucha fuerza en mi corazón, poder ver y convivir con los pastores,
Antes se hacía de manera presencial. Ahora por la pandemia lo hacemos de manera virtual a través de las plataformas que tenemos como Zoom, Facebook o YouTube. Y esto, aunque pudiera ser increíble, ha hecho que millones de personas escuchen el Evangelio. Y esto ha fortalecido a muchas personas, a mí en especial. Cuando era presencial era algo muy hermoso, ver a los pastores llegar a los eventos, entregándoles sus cuadernillos para que tomaran nota. Cuando salían de escuchar la prédica, conversaban con nosotras y nos agradecían mucho el haber sido invitados por la iglesia. Eso me hacía tener un corazón muy agradecido con Dios, porque yo disfrutaba todo eso. Ahora, aunque ya no es presencial, esperamos que pronto podamos hacer un evento presencial, pero de la misma manera los pastores agradecen el que hayan sido invitados a estos eventos. Por eso yo me doy cuenta que el pertenecer a una iglesia no solo es estar ahí escuchando o sentado, inactivo, sino involucrarse en el trabajo de la iglesia, porque eso nos hace avanzar en la fe, nos hace poder tener fuerza en el corazón para cualquier situación que venga a nuestras vidas. Por eso yo estoy muy agradecida con el Señor, porque siendo tan inútil como soy, Él me usa en diferentes actividades en la iglesia. Ahora puedo ver cómo el Señor está transformando mi vida. Mi matrimonio al principio tuvo mucha dificultad, pero mi esposo bien decía, ¿no? Tú no has conectado tu corazón con el mío. Ahora que estamos conectados, podemos trabajar juntos en las actividades que hay en la iglesia. Él por su parte y yo por la mía. Él ha sido nombrado diácono y también tiene muchas responsabilidades en la iglesia, pero él a veces me apoya. Cuando yo tengo que preparar una clase y tengo atrasadas algunas cosas de la casa, él con toda la buena intención me ayuda y me dice, no te preocupes, yo hago esto, yo hago lo otro mientras tú estás preparando tus clases o las actividades que vas a tomar. Eso hace que mi corazón se fortalezca y pueda yo estar tranquila, confiando que puedo hacer muchas cosas. Pero reitero, no es por mi propio esfuerzo. Nada es por lo que yo haga. Todo es por el Señor. Él me da las fuerzas, Él me da el ánimo, Él me da la fe. A veces no tengo fe para creer que puedo hacer esto o aquello, pero el Señor me da la fe y me dice que no tema, que Él está conmigo y que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, para que yo de esa manera pueda avanzar. Nos ha sido enseñado que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, ¿verdad? Nosotros también en nuestra iglesia tenemos algunas organizaciones que son como el IYF, que es una organización para jóvenes, donde los jóvenes se preparan también para vencer retos. Y cuando uno ve a los jóvenes haciendo sus actividades, se llena de gozo de cómo ver que los jóvenes ocupan su tiempo libre en las cosas de Dios y no en estas cosas del mundo, donde no sirven para nada. Tenemos también la organización del IDI, que son pláticas, conferencias acerca del mundo del corazón. Y todo eso ha sido escuchado por millones de personas que han ido transformando su corazón, no por ellas mismas, sino por lo que Dios hace en sus vidas. Por lo cual estoy muy agradecida y realmente no tengo para dónde hacerme. Dentro de la iglesia hay bendición, fuera de la iglesia hay fracaso, hay sufrimiento, hay necesidades que no son superadas por nadie, solamente a través de la fe en lo que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. He tenido mucho gusto de poder charlar con ustedes y compartirles parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Me ha dado paz, me ha dado la fuerza para seguir adelante. En esta pandemia yo perdí a un ser amado, que fue mi hermano. Pero tengo la confianza que Él también creyó en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tengo la esperanza de volver a verle. Aunque fue muy duro, el Señor me dio fuerza para resistir,
para salir adelante, para poder pasar esta pérdida sin tanto sufrimiento, sino con gozo, porque ahora sé que Él está vivo. Dice la palabra de Dios que el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Por eso yo puedo agradecer a Dios esta pérdida, que aunque dolió mucho en su tiempo, ahora he sido fortalecida por la fuerza del Señor Jesucristo. Yo les invito a que conozcan la iglesia Misión Buenas Nuevas, porque realmente conocer en la iglesia todo lo que el Señor hizo y viendo que Él nos esfuerza en todo momento, que Él nos ayuda en cualquier parte de nuestra vida, podemos avanzar y ser agradecidos con Él. Por eso los invitamos a que participen en todo esto. Y les agradezco mucho que hayan escuchado parte de mi testimonio. Hasta luego. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenidos a todos los pastores, los hermanos al estudio bíblico. El día hoy nosotros iniciamos la clase de evangelización número 13. Vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta 32, voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus razones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en su cuenta a Dios, Dios
los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las haces, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta el versículo 32 he leído. Apóstol Pablo, después de recibir la salvación, él estaba enviando la carta a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Efeso, también a la iglesia de Tesalónica, etc. Cada carta tiene significado objetivo. Con el objetivo él estaba hablando. Por ejemplo, ¿no?, a la iglesia de Galacia, con el propósito que alguien si predica el evangelio diferente, aunque un ángel que viene del cielo será anatema, así decía. Porque en la iglesia de Galacia estaba llegando como judaísmo entre los gentiles. Después de recibir la salvación, tenía que vivir por la fe sin relación de la ley ni del mandamiento, pero estaba obligando a alguien. Quería quitar la libertad de los hermanos de la iglesia de Galacia y para recibir circuncisión, para ser como simulación de los judíos. Es decir, que quería formar como religiosos de Judá. Pero estaba exhortando fuertemente, ¿no?, apóstol Pablo, corrigiendo. Solamente por la fe nosotros podemos vivir. Él estaba hablando con el tema de eso. También la carta que estaba enviando a la iglesia de Efeso estaba hablando, enseñando acerca del secreto de la existencia de la iglesia. Por eso estaba hablando que el cuerpo de Jesucristo es la iglesia, la cual es los que fueron purificados de sus pecados, siendo justos, santos y perfectos. Por eso Jesucristo ama a su iglesia. También los hermanos de la iglesia aman a Dios. Estaba hablando con el tema de eso. También la iglesia de Tesalónica, cuando observó la iglesia de Tesalónica, tenía mucha persecución. Por esa razón estaba hablando sobre el tema de el arrebatamiento para darles la esperanza. Porque uno que estaba recibiendo persecución y molestia, angustia por causa de el evangelio y también por causa de lo que cree en Jesucristo, entonces debería solamente esperar
a Jesucristo que venga rápidamente otra vez. Por eso, observando en la carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, estaba hablando sobre el tema de arrebatamiento. Pero la carta que había enviado a Roma es poco diferente, porque todas las iglesias que estoy contando, de primero apóstol Pablo llegó a esa ciudad como Corinto, Colosia, y Filipos, y Efeso, Tesalónica, etc. Pero a Roma todavía no él llegó ni predicó el evangelio. Pero sabe que en ese momento, que cuando él estaba enviando la carta, ya había vivido entre muchos justos, salvos, conocidos de apóstol Pablo, como matrimonio de Priscila y Aquila, y también diaconisa Febe. Y también había otros que conocían el evangelio. También la pariente de apóstol Pablo había recibido la salvación y ellos están viviendo en Roma. Y por esa razón él estaba pensando, quería predicar el evangelio a ustedes, estaba diciendo, ¿no? Significa que después de recibir la salvación, aparentemente conoce el evangelio, pero se necesita conocer más profundidad, como lo que nosotros estamos teniendo estudio. ¿Por qué? Se olvida, cuando escucha la palabra de Dios, se olvida. Por eso nuevamente tiene que escuchar, también tiene que meditar, tiene que observar la palabra de Dios. Hoy en día estoy muy agradecido al Señor, ya está pasando clase 13 de la explicación sobre el evangelio, ¿no? A través de esta clase, muchos pastores, muchos hermanos podrán tener la fe y capacidad para que ustedes también puedan predicar el evangelio al mundo. Por eso en el libro de Romanos está saliendo claramente sobre detalles de explicación del evangelio. No es que solamente un versículo, un capítulo, sino que desde primer capítulo hasta 16, capítulo 16, todo completo está hablando sobre el evangelio. Por eso, el día de hoy, clase 13, nosotros tocamos sobre el pecado de los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no congregan a la iglesia. ¿Qué tipo de pecado están llevando? Entre los ateos, entre los que no tienen religión nada y los que no creen en Jesucristo, ¿qué es lo que surge en sus corazones? Con el tema de eso vamos a compartir. Vamos a ver acá el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así dice. ¿Qué es lo que está hablando, no? Detener. Alguien está impidiendo para que no llegue la verdad en el corazón de los hombres del mundo. Por medio de injusticia, es decir, que por medio de pecado no está llegando la verdad. Por eso Dios se enoja. Un día va a juzgar a todos los pecadores. Por eso voluntariamente, ¿no? Naturalmente el ser humano se siente acerca de su juicio. Un día Dios va a juzgarme. Significa que la gente, ¿no? Cuando tenga dificultad y
el ambiente muy dificultoso, en aquel entonces quiere suicidarse, ¿no? Pero no puede suicidar fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Tiene miedo después de morir. ¿Qué es lo que va a ocurrir en su vida? ¿Va a terminar todo o va a quedar otro mundo? Según la palabra de Dios dice que después de terminar la vida carnal, hay el juicio de Dios, juicio eterno de Dios. Eso es peligroso, ¿no? Porque uno que sea rechazado al infierno, ya no hay caso para recibir la salvación. Por eso, lo que nosotros estamos viviendo cortitamente, ¿no? Algunos vive 50 años, 60, máximo como 80, 90, pero corre rápidamente, como lo que está corriendo el año 2020, iniciando pandemia en el mes de febrero, ¿no? Pero casi está pasando ya diciembre, así está terminando al año. Prácticamente, ¿no? Un año ya perdimos rápidamente. Y luego cada año así pasa. Después de pasar tiempo regresando, observando atrás el tiempo pasado, ya se quedó como vanidad. Si no hubiera recibido la salvación, aunque habría ganado mucha plata, teniendo posición alta, pero no importa para Dios, porque al morirse se va al infierno. Se queda en el fuego de azufre que no se apaga, el fuego eternamente. Por eso se revela la ira de Dios a través de injusticia y que está deteniendo la verdad. El versículo 19, como dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Significa que Dios manifestó, Dios nos enseñó a los hombres del mundo, ¿no? Dios enseña a los hombres del mundo para que tenga conocimiento acerca del Creador. Es correcto. Hace poco día, ¿no? La semana pasada estaba saliendo la noticia. Al ver sol, estaba cubriendo por medio de la luna, ¿no? Nosotros podemos ver que está siendo oscurecido. Hoy en día todo el mundo conoce qué es lo que está surgiendo. Y por la rotación y traslación de la luna, y se choca de línea de sol que está iluminando hacia rumbo la tierra, pero justamente está pasando. Por causa de eso ya se quedó como oscuro, ¿no? Que podemos decir que como si fuera que desaparece el sol. Pero más o menos hace uno de 100 años, 200 años, donde no desarrolló tecnología, no tenía algo de máquina especial, ¿no? Para investigar estas cosas, como hace 500 años, los antepasados, ¿cómo podrían imaginar? Parece que el cielo está enojado contra nosotros. ¿Es cierto, no? Contra nosotros. Por eso está desapareciendo el sol. En aquel entonces, el rey, ¿qué tiene que hacer? El rey tenía que buscar sacrificio. La tradición de un tribu de México, ellos estaban sacrificando por los seres humanos, matando, sacrificando en un pirámide. Significa que siendo ser humano, siendo ignorante de la naturaleza, siendo ignorante
de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Por eso tenía miedo. Cuando se desaparece el sol de día, está dando maldición. Para reconciliar, nosotros tenemos que sacrificar ser humano, matando la gente, derramando la sangre de ser humano, y quiere satisfacer el corazón de un ídolo. Así estaba pensando. Porque la mayoría gente no estaba creyendo al ídolo por sol. Pero el sol no es ídolo, sino que es una criatura que había creado por Dios. Por esa razón, Dios estaba manifestando su poder. Según esta palabra, como dice, estaba manifestando el eterno poder. Así dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros tenemos que saber, Dios es espíritu. No solamente existe como un espíritu, pero el espíritu que tiene gran poder, eterno poder, dice, eterno poder. ¿Cuántos años está pasando la edad de sol? También, ¿cuántos años está pasando existencia de las estrellas? Algunos científicos estaban hablando que lo que se ve brillante de cada estrella estaba corriendo hasta ahora por la velocidad de luz. La luz que corre un segundo, 300.000 kilómetros. También calculando durante un año cuánto kilómetro va a llegar durante un año por la velocidad. Con esa velocidad, 1.000.000 de años tenía que pasar para encontrar figura de esa estrella que está brillando ante ojo de nosotros. Además, cada estrella tiene diferente edad. Significa que alguno de antes, 100 millones de años, 9 millones de años, otro, 8 millones, 900.000, 800.000. Cada diferente edad llegando, al mismo tiempo en esta noche se brilla. Por medio del universo, por medio de eterno poder está manifestando en las naturalezas. Pero el ser humano solamente puede fijar a ver solamente criaturas. Apóstol Pablo estaba diciendo, mire, nosotros tenemos que descubrir el dueño del universo. Porque voluntariamente Dios estaba manifestando su eterno poder a través de las criaturas. Por eso, alguna persona si tiene interés de investigar, buscar a Dios, se encuentra, así dice, a través de naturaleza. Además, hoy en día hay un depósito que especialmente está depositando un país como de Inglaterra y Corea del Sur. Algunos países están preservando las semillas. ¿Sabe qué? Las semillas que está produciendo de África, continente África, Sudamérica, Centroamérica, todo puede preparar, coger y guardando por depósito
que está instalado de aire y también de como refrigerador que mantiene de su temperatura como 5 grados. También sí o sí tiene que circular de vientos. ¿Para qué? Ellos están, organización 1 está preocupando, ¿no? Un día va a desaparecer por causa de diluvio, por causa de sequía, por causa de algo que pasa en la tierra y desaparece, como trigos, especie de trigo, maní y papa, camote, etcétera, etcétera, todo desaparece, entonces no puede conseguir más, ¿no? Por eso en otro país está depositando. Si deposita las semillas, ¿hasta cuánto año va a depositar y vale para preservar esa semilla? Es decir, que ¿cuántos años va a durar de depósito? ¿Sabe qué? Algunas veces se encuentra dentro de tumba una semilla, la semilla que había quedado hace 5.000 años atrás. Esa semilla que nunca había salido de brote, pero cuando va a sembrar y va a salir brote y va a crecer un árbol y dando fruto. Hoy en día, por tecnología avanzada, se está controlando hasta las semillas, plantas, árboles, frutos. Imagínense, ¿no? Ser humano si hace algún producto de comida, entonces hay vencimiento, ¿es cierto? ¿No? Leche. Cuando vende una bolsa de leche, una caja de leche, ya lleva uno de 3 meses o 2 meses o 1 mes. Y alguno, yogur, y uno de 15 días, etc. Pero la semilla, alguna semilla lleva 5.000 años, 10.000 años, así lleva duración. Significa que Dios había puesto la vida dentro de un grano de semilla, su eterno poder. También, normalmente, ¿no?, cuando se casa, la gente puede entrar. Pero vea, para entrar es muy curioso. Para dar luz es muy curioso. Porque el ser humano hasta ahora ninguna cosa puede hacer nueva vida. De ninguna manera no puede crear la vida nueva. Pero naturaleza incluye la vida. Hasta ahora todavía yo no he escuchado que alguien está produciendo sangre como grupo sanguíneo A, B, AB, O. Si alguna empresa vende la sangre del ser humano, Apple o Samsung hace. Creo que no. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Ya, nosotros podemos buscar una palabra, ¿no? Levítico capítulo 17, el versículo 11. Ya, Levítico capítulo 17, el versículo 11, así dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar
por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esta palabra, Levítico, fue escrito por medio de Moisés. Moisés vivía más o menos 1500 años antes de Cristo. Según esta palabra sale claramente, como dice, Dios está poniendo la vida en la sangre. Por esa razón, esta sangre se hace expiación. Expiación es la redención. Pero ¿sabe que ustedes, primer presidente de Estados Unidos, ¿sabe? Primer presidente de Estados Unidos, George Washington. George Washington, él tenía su propio doctor, porque cada presidente tiene propio doctor, ¿no? Uno de 2 o 3 o 10, depende de su capacidad, ¿no? Pero en esa época, cuando la gente sube temperatura por causa de virus, por causa de enfermedad, pensaba que está produciendo más cantidad de sangre. Era mentira, pero la mayoría de los doctores tenían esa teoría falsa. Está subiendo, produciendo alta. Para bajar temperatura, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que sacar la sangre, quitar la sangre. Esa es una respuesta. Por eso un día, presidente George Washington estaba caminando en el campo, en su propio campo, pero tenía enfermedad de fiebre normal, no tan complicada, ¿no? Por eso el doctor empezó a tratar al cuerpo de George Washington y quitando la sangre. No sé muy bien cuánto tamaño, ¿no? Y sacó. Pero cuando se acostó y descansando, no estaba bajando temperatura. Pero pasando de 1 de 2 horas, ya quitando otra vez la sangre. Y luego pasando tiempo, todavía está teniendo temperatura alta, como 1 de 39, 40, ya estaba quitando más la sangre. ¿Sabe qué? Tercera vez estaba quitando la sangre, ese presidente de Estados Unidos murió por causa de asesino. Doctores eran asesinos. ¿Por qué? Quitando la sangre, sacando la sangre. Imagínense, primer presidente de Estados Unidos, ¿cómo podía morirse? Él fue asesinado por medio de asesinos. ¿Por qué? Tenía ignorancia. No sabía. Además, en esa época tenía la Biblia. Por eso, al lado de cama de presidente George Washington estaba quedando allá, como uno de 1 metro, la Biblia sobre el libro de Levítico. Entre ellos, si hubiera creído exactamente esta palabra, Levítico capítulo 17, el versículo 11, Dios había puesto la vida dentro de la sangre. Por eso nosotros tenemos que preservar la sangre. Eso es preservando la vida. Si quita, muere. No solamente se trató al presidente,
sino también en esa época, por causa de esa ignorancia, matando muchas personas, no por virus, sino de la ignorancia. Entonces, hace casi más o menos 200 años atrás, sin tener esa sabiduría para investigar esta palabra, pero desde hoy, hace uno de 3.500 años, antes de Cristo Jesús, más o menos 1.500 años, ya Dios había contado a Moisés, la vida del ser humano está en la sangre. Por esa razón, hoy en día no quita la sangre. Si alguien sube temperatura, hoy en día por las síntomas de coronavirus, sube temperatura, ¿no? Pero no quita la sangre, ¿por qué? Ya sabe, tienen la verdad, conocimiento, ¿no? Porque si quita la sangre, la gente, en vez de bajar temperatura, sino que va a morir. La verdad, va a bajar temperatura, porque cuando saca toda sangre y muere, y baja, va a enfriarse de su cuerpo, nada ya. Por fin, muere. Por eso nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos ignorantes. Somos ignorantes de Dios, de la creación de Dios. Pero, ¿cuántas veces Satanás nos engañaba? Nosotros somos inteligentes, capaces. Era mentira, ¿no? No debería confiar. Ya veamos el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, significa que Dios la verdad que no puede ver. Por eso dice que invisible, ¿no? Pero cosas invisibles de Dios se revela. ¿En dónde? Por las criaturas. Y deidad. Deidad es decir que la característica de Dios. Nosotros no usamos mi deidad, ¿no? La deidad de Dios. Está demostrando. Mire, cuánta clase de color en el mundo hay. Observando estas flores, ¿no? Siempre se queda, ¿no? Porque no es original, no es natural eso. Es plástico. Pero al mirar flores naturales, se ve muy maravilloso. Observando color. Y también saliendo aroma, ¿no? Aroma. Por eso avispa estaba llegando, ¿es cierto? Para hacer miel. El ser humano está tomando todo miel. Se necesita traer avispas y también mariposas. ¿Por qué? Para florecer tenía propósito. Porque dentro de árbol, antes de hacer fruto, sí o sí tenía que encontrar tipo macho y hembra entre las flores. ¿Quién tiene que trasladar cosas? Por medio de insectos, avispas y también de mariposas. Se toca tipo de flores de tipo macho y llevando hembra. En aquel entonces se encuentra los dos y luego va a tener frutos. Por eso hoy en día no está teniendo preocupación porque en el campo se usa químicas para matar insectos, ¿no? En aquel entonces avispa se desaparece. Por esa razón, en el campo de pera
también en el campo de manzana, etcétera, ¿no? No madura, no va a tener frutos. Porque sí o sí tenía que encontrarse entre dos flores. Pero en aquel entonces, hoy en día, ¿no? Yo estoy observando el video que en el campo, comprando la gente, en vez de avispa, la gente estaba tocando y se mueve así, gira cada flores para que tenga frutos. Imagínense, ¿no? En vez de insectos, ser humano va a trabajar, entonces es muy costoso. Anteriormente no es necesario comprar mano de obra, ¿no? Pero hoy en día ya tiene que pagar mucha plata para tener frutos. Significa que todas las criaturas había hecho claramente para que funcione naturalmente por medio de insectos, por medio de naturaleza, que iba a tener frutos, manteniendo la vida de árboles y todo. Por esa razón, dice que, último lugar del versículo 20, de modo que no tienen excusa. ¿De qué? Alguien puede decir que, Señor, yo no conocía a usted, ¿por qué quiere juzgarme? Usted nunca me explicó que usted está existiendo en el mundo. Además, nadie me explicó. No puede tener excusa, ni puede justificarse, ¿no? ¿Por qué? Dios había puesto todas las cosas, cada momento. Salmón, cuando pone huevo, ¿en dónde? Río, corriente de un río, nada más, río. No es que vive, no es que pone huevo en el mar. Río, donde inicia arroyo y agua y puro. Cuando empuja de huevo, salmón, y corre viajando hacia dónde, para crecer su cuerpo, llegando al mar. Y luego pasando tiempo, ¿no? No sé muy bien cuántos años va a pasar, más o menos 5 años, cuando sea maduro de su cuerpo, sí o sí tenía que regresar donde había nacido. ¿Sabe? ¿Y cómo ellos sabían? Ya saliendo de... Cuando tamaño pequeñito, en aquel entonces ya corriendo del río, se encuentra mar y luego nadando, vamos a jugar, ya se encuentra. Pasando 5 años, se olvidó de su pueblo natal. ¿Dónde está? No hay camino, no hay dirección de la casa y oeste, este, ¿dónde? ¿Dónde ubica? Pero ellos podían buscar exactamente dónde había nacido. Por medio de sabor de agua, así dice, sabor de agua. Llegando, pasando de agua de mar, se encuentra río, se siente, este agua hace unos de 5 años atrás nosotros probamos, es cierto, ahora, ya vamos, saltando. A veces no, alguna persona estaba trabajando, por eso se corta el río. Se corta el río. Pero corriendo agua, otro lado, como arroyo, ¿no? Así, cortito. Pero al llegar, ya se quedó a altura, como concreto, ¿no? Pero salta, ya, no importa. Vamos. Por fin, hasta donde había nacido, al llegar, pone huevo. Hembra. Y luego macho. Y también, y pone. Y luego mueren, todos mueren. En aquel entonces tienen que comer todo ya, salmones, sobre el río.
No sé muy bien esta cosa, sabe los chilenos solamente por criadera de mar está criando y matando, por eso no sabe. En Corea del Sur hay lugar, hay río, donde sale salmón. Pasando unos 5 años, yo regresa. Wow. ¿Quién había puesto en la mente de salmón para que buscara? También tortuga. Para poner huevos sí o sí, ellos buscan dónde había puesto. Cuando yo vivía en Costa Rica, ¿no? Hay una isla de tortuga, ¿no? Para llegar allá y se ve en la noche una tortuga, muchas tortugas, donde pone huevos, se encuentra. Ellos saben muy bien dónde tiene que poner para salvar las crías. Cuando salen de huevo, todas las tortugas inmediatamente caminan. ¿Hacia dónde? Hacia mar. ¿Quién les enseñó? Pregunten a cada uno de cría de tortugas. Tortuga, ¿qué le enseñó? Al salir de huevo, rápidamente para correr hacia mar hacia agua de mar. Sin explicación. Ellos cuando salen, inmediatamente tenían que llegar a orilla de mar, porque justamente en ese día ya está llegando más alto, de nivel alto de orilla, y luego poco a poco va a disminuir cada día. Por eso, si no se encuentra de corriente de agua de mar, ya se pierde. Pero observando video, ni una tortuga va a subir a rumbo contrario, hacia rumbo arriba, ¿no? Sí o sí tiene que correr hacia rumbo de agua de mar. Pregunte, ¿por qué está corriendo? ¿Quién está enseñando? Nadie enseña. Pero voluntariamente ellos conocen. Significa que Dios había puesto sistema de vida de tortuga. Sí o sí tiene que buscar. Al nacer no tiene que pensar ni comer, ya tiene que buscar agua de mar. ¿Entiende? Sí, Señor. Y corriendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Ser humano aparentemente son sabios, pero para Dios son ignorantes. No conocen muy bien sobre naturaleza, sobre creación, criatura. Hasta nuestro cuerpo no sabíamos. Por eso mete en nuestra boca cualquiera. Comiendo grasa, comiendo helado, comiendo algo. Y luego, me duele. Antes no sabíamos, solamente, ya tenía que comer para sentir satisfecho. Cuando yo era niño, todos eran flacos, coreanos todos flacos, porque no había alimento. Pero hoy en día, mucha gente están esforzando más tiempo para bajar su peso. Está haciendo guerra contra su peso, aunque come bastante. Es muy curioso. ¿Sabe qué? Los coreanos comen muy bien sobre la carne de cerdo, ¿no? ¿De qué parte? Hay mucha parte de carne de cerdo, pero donde hay piel, de parte de pecho, ¿no? Piel y grasa, carne, grasa y carne y grasa. 3 veces grasa. Grasa, carne, grasa, carne, grasa. Se dice samgyeopsal. Samgyeopsal es decir que 3 partes está quedándose grasa. Los chilenos no comen, dicen, no comen.
Pero la empresa de Chile está exportando samgyeopsal, mucha cantidad, tonelada, a Corea del Sur. Por eso, periodista de Corea del Sur le preguntó, llegando a empresa de Chile, donde está criando muchos cerdos, ¿no? ¿Ustedes comen esta parte? No, nosotros no comemos eso, es solamente grasa para usar de fábrica nada más. Pero los coreanos comen mucha cantidad, cada año, cada día. Por medio de grasa de cerdo se hace daño, pero come. Justamente el día de hoy también nosotros comemos. Porque un hermano nos trajo. ¿Cómo nosotros podemos rechazar? Con mucho gusto, ya vamos a comer. Agradeciendo. Significa que nosotros no sabemos cómo está funcionando estómago, intestino, corazón, hígado. No sabemos. Por eso hay muchas cosas buenas, ¿no? Como limón, naranja y fruta. Hay muchos, pero algunos no comen. Qué raro. También hay mucha verdura buena, pero no come. Solamente algunos comen carne. Todas las cosas por la ignorancia, ¿no? Por la ignorancia. Ignorancia de Dios, no cree en Dios. Por la ignorancia de naturaleza se hace daño contra nuestra salud. Así estamos investigando poco a poco la palabra de Dios. Hoy es clase 13. Estamos explicando hasta el versículo 20. Mañana voy a seguir el versículo 21. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permite que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. La verdad que nosotros no sabemos muy bien acerca del mundo de Dios, sobre creación. También nosotros no sabemos muy bien acerca del corazón de Dios. Pero a través de la palabra del Señor, Dios nos enseña. También Dios nos dio sabiduría del Señor para que nosotros alcancemos la verdad. Espero que el Señor bendiga a todos los participantes de esta clase del Evangelio, para que todos los pastores y los hermanos que puedan avanzar conocimiento de la verdad y de la Biblia, para que sean utilizados del Señor. Señor, cada día Dios está bendiciendo, por eso nosotros podemos agradecer al Señor. Mañana queremos encontrar otra vez. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este taller de evangelización. Durante este tiempo estaré compartiendo con ustedes durante 6 secciones. Mi nombre es Ernesto Ballesteros y quisiera detallar a profundidad el Evangelio con ustedes. En estos tiempos muchas personas se han preguntado, ¿y quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién creó a Dios? Estas preguntas muchas personas se han hecho. Por eso es importante conocer esta parte detalladamente. Yo quisiera iniciar con esta parte en la cual muchas personas se han hecho la pregunta. Entonces, sin más, vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16. Dice la palabra: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En esta palabra nosotros podemos un poquito pensar, ¿sí? Dice la Biblia, el único que tiene inmortalidad, el único que es eterno, el único que es eterno. Nosotros, cuando nos preguntamos acerca de Dios, no tenemos las respuestas por más que nos preguntemos y preguntemos a las personas. Las personas no tienen la respuesta, ya que aquí en Timoteo está mencionando, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Nadie puede entrar. Nadie tiene acceso a este lugar. Dice la Biblia que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por eso las personas piensan, ¿sí?, acerca de tienen muchas preguntas y piensan muchas cosas, pero una parte por la cual nosotros podemos darnos cuenta y podemos conocer con exactitud y podemos tener la seguridad, la certeza y así la confianza es la Escritura, la Biblia. Durante estos 6 secciones nosotros vamos a ir detallando y vamos a ir buscando varios textos de la Biblia. Aparecerán en la pantalla. Entonces, alguno que por alguna causa no pueda tener su Biblia, aquí aparecerán en cada cita de la Biblia. Entonces, bueno, aquí nosotros pudimos ver quién es Dios. ¿Quién es Dios? Inmortal. Dios es inmortal. Nadie puede ir, nadie puede estar. Nadie ha visto a Dios. Entonces, en esta palabra claramente nos enseña. Vamos a ver un pasaje de la Biblia, Hebreos capítulo 3, verso 4. Vamos a leer. Dice la Biblia, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En esta palabra dice que toda casa es hecha por alguno. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros tenemos, los muebles también que nosotros usamos, que nosotros compramos, que nosotros observamos, aquellos muebles que a nosotros nos gustan, aquellos autos también, aquellas estructuras, aquella casa, aquel edificio, nosotros observamos y podemos ver, alguien lo hizo, ¿quién lo hizo? Y también podemos conocer quién lo hizo. Entonces, durante la vida de una persona, esa persona también viene haciendo, por ejemplo, por mencionar así, un carpintero. Un carpintero es el que hace closet, hace cocinas integral, hace bancos, hace mesas con diferentes diseños, diferentes formas, diferentes colores, diferentes maderas, diferentes estructuras. Y así cada uno de los muebles los hacen con diferentes maderas, diferentes colores, diferentes diseños. Cada uno de ellos así fabrica los muebles. Esos muebles, quien los hizo es
el carpintero. Así también un diseñador de los grandes edificios, un diseñador de la casa también. Ese diseñador hace aquel edificio o aquella casa según la indicación, según el dibujo. Entonces, de esa manera, cada uno de ellos, cada una de estas personas va haciendo. Pero dice aquí en la palabra, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, Dios preparó, Dios hizo todo para nosotros, para cada uno de los carpinteros, cada uno de los herreros, cada una de las personas quienes diseñan y fabrican diferentes muebles. Todo lo que nosotros usamos, como también calzado, ropa, también tiene quién lo creó, quién lo hizo. Pero sobre todo esto, Dios es el que ha dado cada uno de los materiales para que se lleve a cabo esta fabricación. Por eso aquí en esta palabra está diciendo que cada cosa tiene y es hecha por alguno. Tiene su diseñador, tiene su constructor, tiene su hacedor, tiene quien lo hizo. Pero sobre todas las cosas, es Dios quien ha dado los materiales. Por ello, nosotros hoy en día podemos darnos cuenta que Dios tenía un plan y un propósito, dándonos los materiales. También Dios nos quería enseñar una cosa. Nos quería enseñar que nosotros le conozcamos, que nosotros conozcamos perfectamente acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, ¿nosotros de qué manera podemos conocer a Dios? ¿De qué manera? Recuerdo cuando yo era pequeño, yo dentro de mi recuerdo tenía en mi boca, en mi mente, el decir Dios, Dios, mi Dios, mi Padre Dios. Y así, Dios, Diosito. De esa manera yo vivía. Muchas personas también tienen una idea acerca de Dios. Entonces yo también me preguntaba, ¿y quién o dónde está Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Dónde está Dios? Yo quiero verlo. Por más que yo luchaba, por más que yo me esforzaba, no podía verlo. Entonces, fui dirigido a pensar, a fijar mi vista y a tener confianza en lo que veía. Si me decían aquí o allá, entonces mi ser se enfocaba aquí o allá, con relación a Dios. Pero Dios específicamente dentro de la Biblia, dentro de la Escritura, nos dejó la forma correcta, perfecta, de poder conocerle, de saber de Dios. Vamos a ver un pasaje de la Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Qué nos dice la Biblia a través de estos pasajes? Vamos a ver por un momento
Y bueno, aquí aparecen en su pantalla Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Voy a leer, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, en esta palabra claramente nos está enseñando, dice que Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Nos está manifestando aquí. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Se ha manifestado, se ha mostrado, se ha dado a conocer. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? ¿De qué manera Dios lo ha manifestado? Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Si nosotros pensamos, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos quiere decir esto? En el capítulo 1, cada pasaje, cada versículo de la Biblia nos enseña claramente lo que Dios creó y para qué lo creó. Entonces, en el corazón de Dios ya estaba el porqué de su creación. Entonces, aquí está claramente mencionando las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es visible, todas las cosas son visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, claramente aquí nos está presentando este pasaje, que son entendidas por medio de las cosas hechas, lo que nuestro ojo alcanza a ver. Nosotros podemos ver la hoja del árbol, las hierbas, los árboles. Cuando el fruto viene a brotar, antes viene a brotar la flor, el fruto va creciendo, se va fortaleciendo, va agarrando su color hasta llegar a madurar. Podemos ver que para el crecimiento del fruto es necesario el oxígeno, el sol, el agua, la tierra. Entonces, todas estas cosas nos enseñan claramente acerca de Dios. Entonces, aquí en este pasaje podemos observar, podemos ver claramente. Hebreos nos enseña claramente acerca de las cosas que ya fueron hechas. Entonces, lo que de Dios se conoce, se ha manifestado. Entonces, Dios nos está enseñando, nos está mostrando acerca de la creación. Quiere que le conozcamos a través de la creación. Otro punto importante, quisiera que me acompañen a San Juan, capítulo 1, versículo 1.
San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos está diciendo este pasaje de la Biblia? Voy a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces la Biblia claramente nos está enseñando. Dice, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Entonces, claramente nos está enseñando dentro de esta escritura que el Verbo es la palabra. Entonces, el Verbo es la palabra, el Verbo es Dios. Por eso, Dios nos está enseñando para que le conozcamos a través, una es la creación. Segundo punto, por lo cual Dios quiere manifestarse y quiere que le conozcamos nosotros a través de la palabra. Si nosotros escudriñamos la palabra como dice la Escritura, podemos conocer, podemos saber con exactitud. Entonces aquí en San Juan 1:1 claramente nos está hablando que en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. Entonces, nosotros por medio de esta palabra podemos darnos cuenta claramente. Por eso, la Biblia nos está enseñando a través de la Escritura. Y por medio de este estudio podemos darnos cuenta de lo que Dios nos ha querido enseñar. Vamos a ver un pasaje más en la Biblia, San Juan capítulo 6, vamos a ver versículo 63. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? La palabra es espíritu y es vida. Entonces, San Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, el espíritu dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Entonces, son espíritu y son vida. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué el espíritu es vida? ¿Por qué? ¿Y para quién es vida? ¿Para quién? Cuando nosotros pensamos en esta palabra, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros, escuchando la palabra de Dios, podemos tener aquella vida. Nosotros, escuchando la palabra de Dios, podemos tener la fe. Puede venir la fe a nosotros. Por eso, la fe viene por el oír la palabra. Entonces, el espíritu es vida. La carne para nada aprovecha. Pero las personas, muchas personas piensan y conocen estas palabras, estos textos de la Biblia, pero sin darse cuenta que si una persona no escucha la palabra, no pueden tener la vida. Por eso es importante. ¿Para quién es vida? Para quien escucha la palabra de Dios. Entonces, aquí claramente nos está enseñando, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que Dios nos ha dejado
a través de la Biblia son espíritu y son vida. Entonces, cuando la persona escucha la palabra, la recibe, en él refresca su corazón. Por eso dice aquí claramente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces vamos a ver otro pasaje de la Biblia. Vamos a ver en Génesis. Ahora vamos a continuar. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Quisiera que me acompañen con este texto de la Biblia. ¿Qué está diciendo? Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué nos está diciendo aquí? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 está diciendo: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice: y los bendijo Dios. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Antes de crearlo ya tenía el diseño. Ya sabía cómo iba a crear al hombre. Entonces, claramente, después de ejecutarlo, Dios primero en su corazón era crear al hombre. Posteriormente lo creó. Génesis capítulo 2. Vamos a ver Génesis capítulo 2, ¿qué nos dice? Versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Ya en el capítulo 2, versículo 7, ya detalla: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. El hombre es un ser viviente. ¿Por qué es un ser viviente? Porque Dios sopló en la nariz y el hombre vivió. Por eso nosotros, a través de la Biblia, podemos darnos cuenta de la obra de Dios para cada uno de nosotros. Amados, un gusto estar con ustedes y continuaremos en la siguiente sección. Muchas gracias.
ocean lies and thunder Lord, I will soar with you above the storm. Father, you are King of all the flood. I will be still, know you are God. When the ocean lies and thunder Lord, I will soar with you above the storm. Father, you are King of all the Lord. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God.